Oh, profe, no había notado que estaba ahí. Hola, ¿qué tal? Espero esté teniendo un excelente día. Mi nombre es Braulio Cortés y yo voy a presentar el proyecto final que es la fuente simétrica de 16 volts. Empezando con la estructura de la placa, del lado izquierdo tenemos un puente de diodos a 1 amper redondo. Tenemos dos capacitores electrolíticos de 330 microfaradios a 35 volts. También contamos con resistencias de 1.5 kilo ohms y 470 ohms. Contamos con diodos 1N4007 a 1 amper. En la parte superior contamos con los dos reguladores de voltaje. Contamos del lado derecho con el LM317, que es el regulador de voltaje positivo ajustable, y del lado derecho con el LM337, que es el regulador de voltaje lineal negativo ajustable. Del lado derecho de la placa contamos con un regulador de voltaje fijo, que es el L7805. Igual en la placa contamos con capacitores de poliéster de 0.1 microfaradios, con capacitores electrolíticos de 10 microfaradios a 35 volts, y contamos con capacitores de tantalio de 1 microfaradio igual a 35 volts. De la placa sería básicamente todo. En el chasis contamos con el transformador de 24 volts a 1 amper con tap central, las perillas para los potenciómetros, las clavijas, el interruptor circular, el pasacables, el portafusible europeo con un fusible de 1 amper y las borneras con las que vamos a poder medir los voltajes. Para empezar con nuestros cálculos, tenemos el rectificador de onda completa con capacitor de filtro. Sumamos nuestros capacitores porque se encuentran en paralelo, el capacitor de 3300 microfaradios con el de 0.1 microfaradios, lo que nos va a dar a 3300.1 microfaradios, lo que va a ser el capacitor equivalente. De voltaje RMS tenemos 12 volts. El voltaje pico va a ser igual al voltaje RMS por la raíz de 2, lo cual nos va a dar a 16.97. Tenemos que el voltaje de entrada va a ser el voltaje pico menos 2 veces el voltaje del diodo. Entonces nos va a dar a 16.97 menos 1.4 volts, nos termina dando 15.57 de voltaje de entrada. Ya conociendo el valor de nuestro capacitor, del voltaje de entrada, del voltaje pico y de la RL, vamos a sacar la intensidad pico, que sería el voltaje pico entre la RL, lo cual va a ser 15.57 volts entre 2.2 kilos, lo que va a terminar dándonos 7.07 miliamperes. Vamos a sacar el aumento de BO, que son los 7.07 exponente a la menos 3 por entre 50 por 555.300.1 exponente a la menos 6, lo cual nos va a dar a 35 milivolts. Para sacar BO vamos a multiplicar el voltaje pico menos el aumento de BO sobre 2, lo cual va a ser a 16.27 volts menos los 35 milivolts entre 2, lo cual nos va a terminar dando aproximadamente
15.55 volts. Para el tiempo de descarga es igual a SRE, que es 5 por 2200 por los 3300 microfaradios, lo que nos va a terminar dando un aproximado de 36.33. Esto va a ser igual al tiempo de descarga. La intensidad del diodo va a ser igual a BO sobre RL por 1 sobre 2 aumento de BO entre BPI. Todo eso a la 1 medios, lo que nos va a terminar dando un aproximado más o menos de 105 miliamperes. Para sacar IO vamos a dividir BO entre RL, lo que nos va a dar 7.06 miliamperes. Tomando valores de las hojas de datos, tenemos que el LM317 tiene una salida ajustable de 1.25 a 37 volts y el LM337 tiene una salida ajustable de menos 37 volts a menos 1.25. Entonces, para sacar la salida del BO del LM317, vamos a sacar BX más 1.25 volts menos 2 por BO. BX la sacamos como R2 sobre R2 más R3 por B y R, lo que va a ser a 330 ohms sobre 330 ohms más 0, porque el potenciómetro está en 0, por 15.55, lo que nos va a dar 15.55 volts. Para sacar la salida del voltaje, vamos a sacar los 15.55 más 1.25 volts menos 2 BO. Entonces tenemos que va a ser 15.55 más 1.25 menos 1.4 volts, lo que nos va a dar 15.4 volts. Ese va a ser el valor de BO. Ese va a ser el valor de la salida cuando la R tiende a 0. Ahora, cuando nuestra resistencia tienda a el máximo, los 15 kilo ohms, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar BX con la fórmula ya mencionada. Nos va a terminar dando 3.11 a la menos 3 o 311 milivolts, perdón. Y con la fórmula para sacar el voltaje de salida nos va a terminar dando un aproximado de menos 0.146 volts, lo cual es muy aproximado a 0. Para sacar el voltaje negativo, para sacar el máximo voltaje negativo, vamos a aplicar la misma fórmula, nada más que en lugar de agregar los 1.25 volts se los vamos a restar. Entonces, cuando la resistencia del potenciómetro tienda a 0, vamos a hacer el divisor de voltaje, R5 sobre R5 más R6 por el voltaje de entrada, lo cual nos va a dar a 15.55. Aplicando las sumas y restas, nos va a dar que el voltaje de salida, cuando la R6, que es el potenciómetro, tiende a 0, se tiene el voltaje de salida de menos 15.4 volts. Y cuando la R6 tiende a 5 kilo ohms, nos dice, aplicando de nuevo todas las fórmulas, que se tiene un voltaje de salida negativo de 0.1 volt. Bueno, ahora pasaré a mostrarles el voltaje máximo positivo y el voltaje máximo negativo. Empezamos con el voltaje positivo y, como vemos, moviendo el potenciómetro nos llega a dar un voltaje de 16.83 volts en voltaje positivo, mientras que en voltaje negativo nos termina dando un voltaje de menos 17.39 volts. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada.